Hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, jueves 4 de mayo, y el tema que, como ya hemos anunciado, vamos a desarrollar es el Espíritu Santo en la Biblia. El tema definitivamente no va a bastar en una sesión. Vamos a tomarnos por lo menos 3 o 4, ¿no? Total, no hay apuro. El tema es tratar bien el tema como se merece. Ok, entonces antes que seguir hablando, empecemos y quisiera pedir a alguno de ustedes, por favor, creo Rita se ha ofrecido para la oración inicial. Ok. Low battery, please charge. ¿No lo has puesto? No, de tu inspiración. Ya, ok, de acuerdo. Una cosa Vamos sencilla, a ¿no? empezar. Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Ya empezó el Espíritu Santo. Bien, poco. Tanto que he esperado la misa de las 6 de la tarde. Rita, no, se cruzaron otros micrófonos y no se te escucha. ¿Puedes volver? ¿Ya? ¿Se Sí, escucha? Rita, ahora sí. Sí, lo que pasa es que habían varios a la vez y se hizo una Ya. interferencia, pero empecemos de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Del Hijo y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Rita, y con esta oración, bienvenidos hermanos a esta nueva reunión. El tema, el Espíritu Santo en la Biblia. Como ya les adelanté, nos va a tomar, de hecho, varias de nuestras reuniones de los jueves, ¿no? Una sola no alcanza, el tema es demasiado grande y lo veremos porque hay varias cosas que comentar. No quiero hablarles, aunque lo tenemos que hacer en algún momento y por ahí se nos va, pero no hablar del Espíritu Santo en términos generales, sino ir circunscribiéndonos a la Biblia y a lecturas puntuales que he ido encontrando. O sea, vamos a ir trabajando sobre textos, empezando en orden, de los más antiguos a los más nuevos. Vamos a ver los textos del Antiguo Testamento, las referencias que se hacen al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios o al Espíritu a secas, ¿no? Vamos a ver esas referencias y luego vamos a revisar las que corresponden en el Nuevo Testamento. Entonces hay bastante material y sobre cada uno de los temas que proponemos y leeremos juntos, más que seguro que van a haber comentarios, intervenciones, reflexiones, que serán bienvenidas. Todas son bienvenidas. Ojalá todos ustedes intervengan, ¿no? Que nadie se quede. Son normalmente ya conocidos los que intervienen, ¿no? Ya me lo sé yo de memoria, pero quiero invitarlos una vez más. Participen todos y no se queden con dudas. El quedarse con dudas es casi un pecado, sobre todo porque si tenemos la oportunidad y estamos dedicando tiempo a lo que llamamos un curso, entonces en el curso aclaremos las dudas, pues. Y no es que yo tenga las respuestas, una vez más les digo, ¿no? A veces yo tengo más preguntas que ustedes mismos, pero busquemos juntos la respuesta y, y en la medida en que la encontremos, excelente. Y si no la encontramos, ya tenemos materia para conversar con el sacerdote amigo, llegar hasta el obispo mismo, en fin. El tema es que nuestras inquietudes y si tenemos alguna duda que sea aclarada. Eso es lo valioso.
Acá no se buscan lucimientos personales, ni yo sé más, tú sabes más, quién sabe más o menos, no. El tema es formarnos más y mejor, y el tema es fortalecer nuestra fe. Eso es. Entonces, a ver, no digamos más, iniciemos, y he preparado como primera diapositiva una que he tomado del propio catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta que si la dejamos así, ya empezaríamos a conversar. Y lo vamos a tener. Luego, en un par de minutos, vamos a tener la oportunidad de dar nuestras propias impresiones de esto. Pero para cuadrar el tema, un poco rayar la cancha, como se diría en términos deportivos, entonces veamos cómo responde el catecismo a esta tremenda pregunta. A ver si alguno de ustedes se anima para leerla. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es Dios con el Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como señala desde antiguo el símbolo niceno-constantinopolitano. Emiliano, ¿continuamos? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de No, las tres continuamos. personas. No, Emiliano, por favor, no leas lo mismo, ¿no? Es lo que sigue. ¿Sí? Lo que has Ya, leído lo hemos escuchado todos. correcto. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Gracias, Emiliano. Muy bien leído. Hermanos, miren, esto que ha leído nuestro hermano Emiliano, repito, línea por línea, es tomado del catecismo de nuestra iglesia, ¿no? El tema es tan delicado que para qué poner palabras propias que se pueden prestar a error. Entonces he tomado al pie de la letra texto del catecismo, que es bastante grande, pero todo esto es tomado de allí, directamente. Yo le pido a cada uno de ustedes que tienen su pantalla al frente, que le den una leída en silencio nuevamente a esto que ha leído Emiliano. Son 3 pequeños párrafos. Miren lo comprensivo, ¿no? El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Es Dios, y eso lo he resaltado yo, es Dios con el Padre y el Hijo. Y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, como señala desde antiguo el símbolo niceno-constantinopolitano. Acá hago un pequeño alto, para que nadie se me pierda, ¿no? El símbolo niceno-constantinopolitano. Cuando hablamos así en términos teológicos, en la Iglesia Católica, esto es el credo. Entonces hablamos del credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Ese nombre medio complicado, parece trabalenguas, pero viene del credo que se desarrolló en el concilio de Nicea y en el mismo siglo el concilio de Constantinopla. Entonces, por Nicea y Constantinopla, que son 2 ciudades donde se desarrollaron los concilios en el 3er siglo, entonces, en el 4º siglo, perdón, entonces se habla del credo niceno-constantinopolitano, y acá elegante, ¿no? El catecismo dice el símbolo niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles, más cortito, que lo conocemos también,
sería el símbolo de los apóstoles. Entonces la palabra símbolo está por credo. Bueno, ese es el primer parrafito, ¿no? El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Ahí no hay ninguna novedad. Pero miren cómo refuerza. Es Dios con el Padre y el Hijo. Y luego en el segundo párrafo que leyó muy bien Emiliano, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Y miren, leamos con calma, despacito. El Espíritu Santo es inseparable del Padre y el Hijo, es inseparable, porque los 3 son uno. A ver, por favor, así abramos nuestra mente y el corazón, yo sé que lo tenemos abierto, pero la mente que perciba todo lo que pueda, hagamos ese esfuerzo. ¿Por qué es inseparable del Padre y es inseparable del Hijo? Porque los 3 son uno. Cuando nosotros los separamos, es con fines de estudiar, de explicar, pero realmente son uno. Yo les decía alguna vez, si ustedes dicen que nosotros como seres humanos somos por un lado cuerpo, por otro lado mente y por otro lado espíritu, ¿no? Pero yo diría, ¿tú puedes separar tu cuerpo de tu mente y de tu espíritu? No, son inseparables, porque los 3 forman al ser humano que somos, mujer o hombre. Entonces, ¿para qué los separamos? Para estudiarlo, para comprenderlo, para explicarlo. Entonces, oye, estás mal del cuerpo, estás mal de la mente, estás mal del alma, y así podemos empezar a jugar en ese seccionamiento, pero es un seccionamiento relativo, cuidado, ¿no? No es real. No digo, oye, tu cuerpo está caminando por la avenida Arequipa y tu alma la veo en la banca del parque. Cuidado, ¿no? ¿Cómo se separan? ¿Cómo se separa tu cuerpo de tu mente y de tu alma? Van juntos. A veces que uno se pierde, pero en fin, se pierde todo, ¿no? Entonces, la Trinidad nos dice eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y entonces son inseparables. Y lindo lo que dice el Catecismo, son inseparables tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. El don de amor, se dan. El don es una palabra muy linda, es darse, ¿no? El don de amor, Dios se da y se da por amor al mundo. Dice, pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Y aquí empieza la cuestión que se pone medio difícil a veces. Dice, miren, este tercer párrafo es clave. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Miren esa finura, ¿no? Cuando el Padre envía su verbo, le hace Jesús, envía su aliento, el Espíritu. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Entonces otra vez me rasco la cabeza, ¿no? Son 3 pero es uno. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Miren la fuerza de esto. Entonces, para dar pie al diálogo inicial, porque el tema es de verdad de lo más importante, es que hablamos de la Trinidad, tema difícil, digo, pero fundamental, y quisiera hacerlo sobre la base de una siguiente diapositiva que sirva como telón de fondo, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Cuidado. Y a veces parece una redundancia, una tontería que yo lo diga, hermanos, pero no. Les digo porque yo escucho tantos hermanos que comentan cosas y a veces algunos, sin querer o sin darnos cuenta, presentamos al Espíritu Santo como un tercero, incluso de menor rango. O sea, el jefe máximo es Dios Padre. Y tiene a un hijo que se llama Jesús, que lo mandó a la tierra, que lo crucificaron. Y luego, pues, dejó al Espíritu, ¿no? El Espíritu ya es un mensajero de Dios, es un chambero, es el que se quedó con la iglesia. Entonces, esto que en el fondo es cierto,
pero a veces lo tomamos muy literalmente, o diríamos como San Pablo, muy infantilmente, y lo que es uno se nos hace tres, y tendemos entonces, como decía al comienzo, a darle mucha más importancia al uno que al segundo, y al tercero, al segundo que al tercero. Es decir, el Padre mucho más importante que Jesús, y Jesús mucho más importante que el Espíritu Santo. Y perdemos de vista el concepto de Trinidad, de Dios uno y trino. Entonces, bueno, sobre lo leído y sobre el concepto de Espíritu Santo, por favor, les doy la palabra, algunos comentarios, alcances. Y luego va a ser rico, ¿por qué, hermanos? Porque a partir de esto vamos a empezar a leer juntos pequeñas perícopas del Antiguo y Nuevo Testamento en las que se nos presenta el Espíritu, y vamos cuadrando, vamos viendo, independiente de lo que nosotros podamos inicialmente creer, vamos a ir viendo qué dice la Biblia al respecto. Entonces, es contrastar lo que yo tengo por fe, a veces por una fe formada ahí con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero a ver, ¿qué dice la Biblia? Ese texto al que le damos tanta importancia y tanto valor, ¿qué dice ella sobre el Espíritu Santo? ¿Nos habla del Espíritu Santo solamente en el Nuevo Testamento? No, está presente desde el Antiguo. ¿De qué manera? Vamos a verlo, y no quiero adelantar los comentarios que ahorita serían casi teoría, pero cuando lo vamos leyendo, participamos todos y realmente nos va a enriquecer. Miren, esta figura tan linda, está la mano creadora de Dios, ¿no? Y luego en el semicírculo que tenemos frente a nosotros a la izquierda, el Cordero, que representa a Jesús, el Cordero que viene a sacrificarse por nosotros, y en el semicírculo de la derecha, la paloma, ¿no? La paloma que representa al Espíritu. Entonces un cuadro muy lindo, me pareció propio por lo artístico, lo bello, y que nos inspire para una reflexión. A ver, les doy la palabra, hermanos, por favor. Si levantan la manito, yo los veo y les doy la palabra, o si no, intervengan de frente, como quieran. La reflexión va en torno a el título de esta diapositiva, ¿no? Yo pongo ahí de manera muy afirmativa. El Espíritu Santo es Dios, pero alguien podría decir, es tanto así, en fin. Adelante. Guillermo, ¿quieres hablar? Sí, Pablo, buenas noches. Yo rezo diariamente el credo niceno-constantinopolitano, porque me parece que por su extensión es más descriptivo. El otro texto, el de los apóstoles, es más resumido y es el que se usa la mayor parte de las veces en la liturgia. Bueno, en este credo niceno-constantinopolitano se habla primero de que cree uno en Dios Padre, ¿no? Y se dice quién es creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, etc. Después se habla del Hijo extensamente. Y en tercer lugar se habla del Espíritu Santo. Y dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que proviene del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Todo ese párrafo es referido al Espíritu Santo, ¿no? Así es. Como está dentro del texto del credo o símbolo de nuestra fe, creo que es una definición resumida y muy expresiva de lo que es el Espíritu Santo para la Iglesia Católica. Uh-huh. Gracias. Gracias, Guillermo, muy claro, muy claro. Muchas gracias, ¿no? Guillermo nos ha llevado a recordar el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, y miren qué valioso, ¿no? ¿Alguien más?
no los presiono porque vamos a tener oportunidad de entrar en bastantes detalles, pero a este nivel, Julia, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, nos enseña la Iglesia y así es como nos entregamos a nuestro Dios. Pero también el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento, en la Samaritana, a Nicodemo, he estado repasando. Y bueno, en el momento de su muerte y su resurrección, hay una enseñanza, ¿no?, que nos revela que su carne será alimento para todo el mundo. Y es en la resurrección en la que, glorificado Jesús, ya vemos al Espíritu Santo, que es nuestra Santa Iglesia, como así lo definen los sacerdotes, los grandes sacerdotes de nuestra iglesia en esos tiempos, cuando se inicia. Pero bueno, como dices tú, vamos a estudiar de a poco, saber cuál es el final de nuestros criterios, de cómo tomamos, ¿no? Definitivamente que el Espíritu Santo es un Dios uno solo y trino. Claro, gracias, Julia. Muchas gracias. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, tanto como Jesús es Dios y tanto como Dios Padre es Dios. Ninguno sobre el otro. Ninguno sobre el otro, ¿no? Al final es un solo Dios. Y que nadie nos acuse de tener tres dioses. Eso sería terrible, terrible, terrible. No por nosotros, pero a veces, yo digo, por la forma en que hablamos, sin darnos cuenta, damos esa impresión. Y para una persona que tiene una fe distinta de la nuestra, podemos realmente estar estar dando un mensaje sin querer queriendo equivocado. Como que Dios es tres. Y como ya hemos conversado en otras oportunidades, solamente ahora refuerzo. Pero miren, una crítica que nos hacen los judíos es que nosotros somos politeístas. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Claro, ellos en su formación, hermanos, y tratemos de abrir la mente para ponernos en los zapatos del otro y tratar de, ¿cómo lo entiendo si no poniéndome en sus zapatos y cómo nos ve? Y les digo, ¿cómo nos ve? Nos ve politeístas, porque tenemos tres dioses. Así nos ven. ¿Por qué? Porque el Padre es uno, el Hijo es dos y el Espíritu es tres dioses. Y no solamente lo ven así y nos ven así los judíos, también los musulmanes y también muchos otros grupos, muchas otras religiones y gente intelectual no religiosa. ¿Por qué? Porque esto de la Trinidad, ¿no?, de un solo Dios en tres personas, es dificilísimo. La iglesia lo tiene como dogma de fe. Pero que tú me digas, a ver, hay un tratado de 1 o de 1000 páginas que sustenta esto, y te digo, no existe. Han habido intentos y varios, ¿no?, importantes. El más trascendental ha sido el de Santo Tomás de Aquino, que dedicó casi su vida a tratar de explicar esto. Y al final se tuvo una gran frustración que felizmente pudo controlar, porque él estaba tentado a quemar toda su obra porque no había servido para nada, ¿no? Entonces, personas de esa talla que han dedicado años de su vida a tratar de explicar la Trinidad, y no se puede. Y nosotros lo tenemos como un dogma de fe. Así como los dogmas de la Virgen María que conversamos el jueves pasado. 4 dogmas, ¿no? Desde la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, ¿no? Los 4 dogmas de la Virgen. También aquí hablamos, cuando se habla de Dios en 3 personas, hablamos de un dogma de fe. Dios es uno y trino. Es un Dios en 3 personas, que tiene diferentes roles, ¿no?
porque el Dios Padre en su rol creador, el Dios Hijo en su rol salvador, y el Dios Espíritu Santo en su rol santificador, guía de la iglesia. Entonces, pero todo esto lo vamos a ir viendo con bastante calma, solamente ahorita es una introducción que ya yo de vicioso, ¿no? Pero ya, vamos a avanzar. Querías de todas maneras hacer esto porque si no es muy frío, entrar directamente a textos, a ver, de repente encontramos un texto de la Torá, ¿no? Vamos a ver en el libro de Números, y nos vamos como muy directo a temitas. Entonces primero quería dedicar unos minutos a una mirada global, a un levantar el espíritu, valga la redundancia, y luego entramos a detalle. Listo, hermanos. Entonces, paso siguiente. Vamos a revisar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y a propósito también he buscado esa figurita, muy simple, ¿no? Pero miren, el libro es este volumen que conocemos como la Biblia, que más que un libro decimos que son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27, perdón, del Nuevo Testamento. Entonces, está la Biblia, está la paloma, que representa a Dios Espíritu Santo, y el pan, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a revisar con calma algunos textos del Antiguo Testamento donde se habla del Espíritu, los revisamos hasta donde podamos, y luego ya será en otra reunión en que hablemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Ok, hermanos? A ver, empecemos aquí. El libro de Números, capítulo 11, versículos 16, 17, 24, y del 24 al 30. Y el tema tiene que ver con un pueblo de profetas. El libro de Números, para recordar y ubicar a todos, el libro de Números es uno de los primeros libros de la Biblia. El primer libro del Antiguo Testamento y de la Biblia es el Génesis, de ahí viene el Éxodo, de ahí viene Levítico, y de ahí viene Números, o sea, es el cuarto número de la Biblia. Y luego hay un quinto con el que se cierra el Pentateuco o la Torá, que es el libro de Deuteronomio. Entonces son 5 libros, ese es el número 4 del orden del Pentateuco, simplemente para tener una referencia. En el libro de Números, ¿de qué se va a hablar? Ya se habla de Moisés. Que el Éxodo, perdón, el Génesis, el primer libro, no toca nada de Moisés, ¿no? El primer libro habla de los primeros capítulos, la creación del mundo y del hombre, el paraíso, la expulsión del paraíso, las consecuencias del pecado. Luego, a partir del capítulo 12, son 50 capítulos en el libro primero, que es el Génesis. En el capítulo 12 empieza la historia de Moisés, perdón, la historia de Abraham, del capítulo 12 al 25, más o menos, en que ya está Isaac, Jacob, y luego varios largos capítulos de los hijos de Jacob, Israel, José en Egipto, José y sus hermanos. Entonces, son los 50 capítulos del libro del Génesis. Pero luego, a partir del Éxodo, del segundo libro, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya tienen que ver con Moisés. Entonces, en esa línea, en el libro de Números, encontramos a Moisés. A ver, ¿quién nos ayuda? Son 2 diapositivas. O sea, el que lea me ayuda en esta y la que sigue. Miren, van a notar que he resaltado en negrita cuando mencionan el término espíritu para estar más atentos. Entonces, lo leemos Yo leo. y lo comentamos. Sí, adelante, Julia. El Señor respondió a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan ahí junto contigo. Yo bajaré hasta ahí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo. Y no tendrás
que soportarlo tú solo. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. A ver, continuamos, por favor. ¿Continuó? Sí, por favor. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. Muchas gracias, Julia, muy bien leído, con muy buena pausa. Miren, son 2 caritas, bueno, se hace largo porque le he puesto letra grandaza, pero si no, no es tan largo en nuestra Biblia, ¿no? Entonces, a ver, regresamos. ¿Qué comentario, hermanos? ¿Aparece el espíritu? Estamos hablando de Moisés. ¿No? Y yo quiero que se pongan sensibles a ver, ¿qué concepto de espíritu está manifestando nuestra Biblia? Notemos, ¿no? Es un concepto integral, es un concepto parcial, es el espíritu de Dios, es el espíritu del hombre, ¿qué cosas notamos, en fin? El ejercicio, yo sé, es difícil decirlo en palabras, pero es interesante. ¿Cuál es mi intención? Es que veamos cómo en el proceso de la Biblia vamos a ir viendo el concepto de espíritu, cómo se va como que entendiendo mejor, como que se va presentando mejor. Porque miren, a propósito he saltado algo que podría estar antes que esto. Ustedes recuerdan en el libro del Génesis, y el que quiera puede abrir su Biblia en el primer capítulo del libro del Génesis, y nos ayuda. Cuando dice que al principio, a ver, ¿alguien hace el ejercicio? Abre su Biblia, cualquier versión, y díganos cómo comienza el libro del Génesis. Ese primer parrafito chiquito, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad, cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Claro, muchas gracias, Julia. Miren, lo que ha leído Julia en su versión de la Biblia es, y un viento de Dios aleteaba sobre las olas. Pero también en alguna otra traducción podemos leer, el espíritu es el que aleteaba. Entonces, ya desde ese primer momento, el espíritu está presente. Y cuando decimos entonces que el espíritu existe con el Padre y el Hijo desde el primer momento, porque no es que uno sea creación del otro, y luego los otros dos en su amor aparece el tercero, ¿no? Son formas de explicar muy lindas, muy espirituales,
Pero no. El concepto finalmente es que los tres son uno y están desde el comienzo. Entonces, Dios en la creación, antes de la creación, como ha leído Julia recién, primer capítulo del primer parrafito del libro del Génesis, ¿no? El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, ese aire de Dios, aletea sobre las olas, en las tinieblas todavía, ¿no? Entonces, ya el Espíritu está presente desde el primer momento, pero les digo, como consideramos en la Biblia que antes de Abraham todo es prehistoria, entonces no he querido incluir textos de la, entre comillas, prehistoria, sino, a ver, veamos a partir de Moisés, más concreto, ¿no? Y veamos, como les decía, cómo va a ir madurando, cómo va a ir aclarándose, cómo va a ir perfilándose ese concepto. Porque aquí vemos, tomaré, dice, algo del espíritu que tú posees, le dice el Señor a Moisés, para comunicárselo a ellos. Y luego dice más abajito, después tomó algo del espíritu que estaba sobre él, o sea, lo que le había dicho que iba a hacer. Y la tercera aparición dice, y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, que es una manifestación de ser profetas. Pero luego no volvieron a hacerlo, y lo que pasa después, hay dos hombres, Eldad y Medad, que se quedan en el campamento, no fueron con los 70, pero sin embargo estaban entre los inscritos. Y el Espíritu también se posó sobre ellos, miren. O sea, no se posó solo sobre los 70 que habían ido al encuentro, sino también los dos que habían sido inscritos y que por algún motivo no fueron. Y también entraron en éxtasis. Muy lindo. Y luego el último párrafo, ¿no? Josué, bueno, el famosísimo Josué, habla aquí desde su juventud ayudante de Moisés, claro. Josué era el brazo derecho de Moisés, bastante menor que él. Y tanto así es su brazo derecho, que sabemos por la historia sagrada, que cuando el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida, luego del gran tránsito por el desierto 40 años, Moisés no es el que entra dirigiendo al pueblo, sino es Josué. Moisés muere inmediatamente antes, ¿no? El Señor le dice, mira la tierra prometida desde esta colina, pero no entres. Y Moisés se retira y muere. Y el pueblo cruza el río Jordán y entra a la tierra prometida guiada por este Josué. Y entonces este Josué es el que joven le dice, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Y ahí está la respuesta de Moisés, ¿no? Porque él les infunde su espíritu. Ya no es mi espíritu, que al comienzo es, el Señor le dice, le voy a dar parte de tu espíritu, Moisés. Y Moisés le dice a Josué, él les infunde su espíritu. Miren cómo el concepto, ahí está, ¿no? Lo sentimos. Les digo, es difícil de hablarlo, pero lo sentimos cuando lo leemos. Por favor, están invitados, ¿ah? En cualquier momentito, el que quiera, sea que levante su mano o no, intervenga. No se trata de que yo hable solo. Repito, sé que no es fácil, pero si quieren, tomen la palabra. A ver, si no, avanzamos un poquitín. Y tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 18. En este caso, a ver, el hermano o hermana que se ofrezca, va a leer 4 diapositivas. Un poquito más largo el texto, tome agua. Pero Yo leo. va a tratar de esto. Dice, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Acá permítanme una introducción rápida. ¿Quién es Elías y quién es Eliseo? Yo sé que saben, pero por si acá alguno está confundido. Elías es un gran profeta Elías es el del pueblo de profeta. Israel. Sí. Elías es un gran profeta del pueblo de Israel y Eliseo es su discípulo. Entonces, no tienen un libro, ninguno de los dos escribió nada, como Jesús tampoco escribió nada. Entonces, sobre Elías y sobre Eliseo, sobre todo encontramos texto en la Biblia, en el libro de Reyes. Entonces, aquí, perdón, voy a cerrar el micrófono un ratito. Tienen que ayudar cerrando micrófonos, si no, manco, porque tengo que estar haciendo todo. Ya. Entonces, Elías y Eliseo son dos profetas que no escriben, pero conocemos de ellos por otros que, como por ejemplo, el segundo libro de Reyes. Vamos a leerlo, está clarito aquí. Y entonces,
Es Elías primero y Eliseas su sucesor. Sí, Guillermo, ¿tú quieres opinar o leer? No, quería ofrecerme para leer, hermano. Ya, por favor, adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y bajaron a Betel. La comunidad de profetas que había en Betel salió a recibir a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé, no digan nada. Elías le dijo, quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y llegaron a Jericó. La comunidad de profetas que había en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Él respondió, claro que lo sé, no digan nada. Sí, acá, Guillermo, perdóname. Mira, pareciera, hermanos, cuando escuchamos que el párrafo se repite, ¿no? No es error de transcripción, no, el autor lo ha hecho así a propósito, porque si se dan cuenta, en el primer caso, ¿no? El pueblo le dice a Eliseo de que el Señor va, de que Elías va a ser llevado al cielo, y se lo dice cuando están en Betel, y la segunda, con las mismas palabras, se lo dicen en Jericó. O sea, si bien el texto es muy parecido, pero están en otro momento. Betel primero, Jericó segundo, ¿no? Y luego, ¿sabes que el Señor va a arrebatar a tu maestro por encima de tu cabeza? Y Eliseo responde, claro que lo sé, no digan nada. ¿Ok? Entonces, para no perdernos. Continuamos, Guillermo, por favor. Ok. Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Ahí hay un altito, Guillermo. Mira, entonces, otra vez el tema. Primero en Betel, segundo en Jericó y tercero en el Jordán, ¿no? Entonces, el párrafo que pareciera que es una reiteración, pero no. Están moviéndose, están en diferentes ambientes. ¿Sí? Sigo. Sí, gracias. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió, si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Claro, acá un detalle, está clarito, la narración está clara, pero ese detalle de con su manto enrollado golpea las aguas del Jordán y se separan en dos. Esto está sucediendo bastante después de Moisés, cuando se abre el Mar Rojo, ¿no? Miren. ¿Continúa, Guillermo? Ok. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego, con caballos también de fuego, los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos.
Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima, se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Y terminamos con esta. El grupo de profetas de Jericó, que lo habían visto de enfrente, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro, se postraron hasta el suelo delante de él y le dijeron: hay aquí entre tus servidores 50 hombres valientes. Deja que vayan a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor se lo llevó y lo arrojó sobre alguna montaña o en algún valle. Él replicó: no envíen a nadie. Pero ellos lo presionaron tanto que terminó por decir: envíenlos de una vez. Así enviaron a 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no les había dicho que no fueran? Claro, claro. Gracias, Guillermo. Muy bien leído, ¿no? Entonces, miren este episodio que tiene que ver con el rapto de Elías y cómo Eliseo queda en el encargo de continuar la labor de Elías y cómo lo describe nuestro texto de la Biblia en el libro de Reyes. Es que el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Y regresamos un poquitín cuando Eliseo le pide a Elías y le dice, a ver, acá en esta primera y en la segunda, ¿no? Cuando le dice en la segunda, claro, Eliseo respondió: ay, si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu, le dice Eliseo. O sea, Eliseo es discípulo de Elías. Si pudiera recibir parte de tu espíritu, ni siquiera todo tu espíritu, ¿no? Y Elías le dice: no es nada fácil lo que pidas. Lo que pides no es nada fácil. Pero finalmente miren lo que sucede. Hemos leído: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo, pero hasta aquí, ¿qué vemos? Vemos en el libro de Números, es el espíritu de Moisés. Vemos en el libro de Reyes, es el espíritu de Elías. Vamos viendo, ¿no? Como digo, no quiero inventar nada, no quiero traer cartas así escondidas bajo la manga, no. Todo lo que vamos viendo en la Biblia, de manera de ir construyendo nosotros y vamos después, ojalá juntos, a ver conclusiones. ¿No? ¿Estamos? El espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? Bienvenido. Si no, otra lectura. En el libro de La Isaías. palabra. Emiliano, adelante. Regreso, entonces, regreso. Esta subida de Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Nos podría explicar un poquito? Parece que es la explicación de la transfiguración de Jesús, más o menos. Claro, no, lo que pasa es que no quisiera, de verdad, si nos quedamos en esa parte, nos salimos mucho del tema, pero va a quedar, porque como tenemos para seguir conversando, en otras reuniones podemos enfocar mucho más el tema del propio Elías, que me encantaría hacerlo, ¿no? Pero no salirnos del tema del Espíritu Santo y cómo lo está presentando desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego en otra reunión, les digo con toda tranquilidad y paciencia y tiempo, podemos hablar de Elías. ¿Por qué es grande Elías? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué dice la Biblia de Elías? Podemos ver los textos y conversarlo, dialogarlo, no discutirlo, dialogarlo. Y luego, ¿qué hizo su discípulo Eliseo? ¿Y por qué son tan reconocidos? Sin haber escrito nada, porque no escribieron ni una línea. Y sin embargo son
Elías, tremendo profeta de Israel. Tanto recuerdan que en la transfiguración, como recuerda Emiliano, están al lado de Jesús Moisés y Elías. Entonces queda pendiente, Emiliano, tu pedido. De todas maneras lo vamos a atender. Diana, tenías la manito. Sí, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches, ¿qué tal, Manuel Pablo? Lo que quería, no me gustaría que nos podamos confundir al leer sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque este es un desconocimiento el que tenían. Sabemos que todo es progresivo, la revelación, y toda doctrina solamente se puede sacar del Nuevo Testamento. Entonces, aquí hay un conocimiento paulatino y también un desconocimiento, ¿no? De lo que era el espíritu en sí, ¿no? Que ellos lo atribuían al de Moisés o al de Elías, que no lo encontraban, que lo buscaban. Bueno, no quiero que sea la confusión, porque en realidad están hablando del gran desconocido que es el Espíritu Santo. Si nosotros lo desconocemos ahora, que no hablamos mucho de él porque no sabemos mucho, menos en el Antiguo Testamento. Claro. Pero es que allá no se les daba a todos, se les daba como de a gotitas, ¿no? Algunos. Y eso también nos van a decir en el Antiguo Testamento. Y en la primera lectura que es edificante en cuanto a que Moisés está diciendo en algún momento, ¿no? Déjalos decir, estás celoso de que hablen el Espíritu, en algún momento se va a profetizar, ahí está siendo como un profeta, diciendo en algún momento sí se va a profetizar y todo el mundo va a profetizar. Entonces ahí sí está haciendo una profecía. Y Claro. con Elías, pues definitivamente tenemos a Juan el Bautista, ¿no? Que el ángel Gabriel le dice que estará con el espíritu y el poder de Elías. Pero ya está hablando que él va a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí nos aclara mucho más pero el Nuevo Testamento. Es que Diana, sí, y justamente como yo les decía en la introducción, ¿no? Yo quiero que todos ya adelantaste, ¿no? Es como que nos constaste, y está bien, al final son formas, no era lo que yo planeaba. Y es que todos en grupo nos demos cuenta de esto que tú has concluido, que este es un proceso y que este Espíritu Santo se va presentando en el entendimiento paulatino y va creciendo. Eso que dice Diana es perfecto, y esa es un poco la conclusión, pero ya la adelantamos, ¿no? Pero igual, hagamos el esfuerzo. Vamos a ir viendo cómo, en estas lecturas ordenadas del Antiguo Testamento, cómo el concepto del Espíritu Santo, se va a ir ampliando, se va a ir desvelando. Es como que es algo tapado y se va poquito a poquito, va quitando la sábana que lo cubre y se va descubriendo, ¿no? Entonces, esto, en el proceso de la revelación que magníficamente ha explicado Diana, eso se da, ¿no? No es que el Señor se presenta a los hombres de una sola vez y para siempre. Como lo hemos recordado varias veces, incluso el último jueves, el proceso de la revelación dura 2000 años. Y la Biblia es esos libros, que son 73 libros, que recogen la reflexión del hombre sobre la revelación de Dios. Entonces, esta revelación, ¿por qué no se hace en un día? Porque es paulatina, es poco a poco. El Señor se va dando a conocer, ¿no? Nos va enseñando poco a poco, y la revelación se completa con Jesús. Y es por eso que, siguiendo esa misma lógica, vamos a ir descubriendo al Espíritu Santo. En ese Dios que se revela, el Espíritu Santo, que es Dios, se va revelando, ¿no? Y por eso que yo quiero, y les decía un poco el secreto que se descubrió con Diana, pero vayamos descubriendo eso, ¿no? Porque si se me confunden en buena hora, digo yo, oye, pero ¿por qué el Espíritu? Y la respuesta estaba en eso, ¿no? Es que si la Biblia es el proceso de revelación, y es es Dios que se revela, y es Jesús que se revela, como la segunda persona, y es el Espíritu, que es Dios que se revela como tercera persona, ¿no? Sí, o sea, Diana, lo que has dicho es perfecto, pero entonces yo les pido que todos estemos conscientes y atentos a ver si es que realmente lo sentimos así.
pero confundidos nadie debe confundirse, ¿no? Sí, a ver, ¿alguien más? Hay micros. Hay micros abiertos. ¿Alguien quiere participar? No, yo voy cerrando los micros, pero si quieren participar me avisan. El problema de los micros abiertos es que se interfiere bastante. ¿Julia? Manuel Pablo, sí, Sí. Manuel Pablo, mira, mientras hablabas y comentabas y también con lo que ha dicho Diana, realmente si analizamos en el Antiguo Testamento se le da a los profetas y a ciertas personas. Y conforme vayas avanzando, es increíble que en este momento todos podamos sentir el Espíritu Santo, hablarlo y hablar en éxtasis si quisiéramos hacerlo. Realmente es una maravilla lo que estamos viviendo en este momento. Gracias. No, a ti, Julia, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Entonces avanzamos, ¿no? Decíamos siguiente perícopa. Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Es más corto. El Espíritu del Señor sobre el Rey. Bueno, Isaías, ¿quién es? Es el gran profeta de Israel. Bueno, Elías también lo es, ¿no? Pero Isaías es el gran profeta, el que escribió tremendo libro. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Nada menos que 66 libros. Grandazo, así, grandazo. El rollo de Isaías ha sido un gran descubrimiento en el hallazgo de Qumran a mediados del siglo pasado, del siglo XX. El rollo desplegado, desenrollado, mide más de 7 metros. Y les contaba a algunos de ustedes algo que es de público conocimiento, y es que los judíos han hecho un edificio especial para ese rollo recién descubierto y le han puesto como nombre el Santuario del Libro. Está en Jerusalén. El Santuario del Libro es una edificación larga y tiene adentro, en toda la parte central, que es para lo que ha sido construido, tiene el rollo desenrollado, valga la redundancia. Ahora, no es el rollo original, es una copia perfecta, pero el rollo original está cuidado con el control de humedad y de luz que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, lo que se exhibe es una copia perfecta de ese original que está cuidadísimo, pero es un tesoro. El rollo de Isaías de la cueva de Qumran. Más de 7 metros. 66 capítulos en nuestra Biblia en la forma en la que se presentan los libros ahora, ¿no? Que no son rollos. Ahora, el periodo de Isaías es tan largo que realmente los estudiosos han concluido que tenemos que hablar no de uno, sino de por lo menos 3 Isaías. O sea, hay un primer Isaías que es el original, y luego hay un segundo Isaías, que le llaman Deutero Isaías, y hay un tercer Isaías o Trito Isaías, que lo continúan en el tiempo. Entonces, es otra persona o personas, más se piensa en personas, en plural, que son discípulos del Isaías, ¿no? Y que tiempo después, como que otra generación, escriben el segundo Isaías, y luego lo mismo pasa con el tercer Isaías. Y entonces terminan cubriendo un periodo de años muy largo. Ya lo veremos en su momento, porque me encantaría también, así como estamos haciendo temas puntuales de la Biblia, sería lindo tener una sesión específica sobre el profeta Isaías, ¿no? Y hablar de el contexto en el que vive, qué posición defendía, por qué se hace antipático a la autoridad, porque se hace antipatiquísimo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué sugiere? ¿Y por qué hablamos de 3 Isaías y no uno solo? ¿Y en qué capítulo, hasta qué capítulo es uno y en qué capítulo empieza el otro? ¿Y qué enfoques van teniendo? En fin, además de eso, que es la parte más conceptual,
está todo el contenido espiritual y todo el mensaje del mismo Isaías, ¿no? Y una serie de palabras de Isaías que nuestra iglesia considera como prefiguras del nacimiento de Jesús y etcétera, etcétera. En fin, gran Isaías. Entonces leamos este poquito de Isaías. ¿Quién se anima? ¿Qué dice Isaías sobre el Espíritu? Te leo. El Adelante, Espíritu del... Morela, Sí, ¿no? Carmela, Carmela, perdón. Carmela, adelante. sí. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Gracias, Carmela. Qué lindo, ¿no? Qué lindo texto, miren. Saldrá una rama del tronco de Jesé. A ver, ¿quién tiene buena memoria? ¿Quién es Jesé? Dice, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. ¿Quién es Jesé y quién es el retoño de Jesé? Yo sé que más de uno sabe, pero para todos, ¿no? ¿No se acuerdan? Lo hemos estudiado, pero no recuerdo. Uy, El uy, uy. padre de David Sé que es de los 12 es el padre de David. tribus. Perdón, lo último, ¿es padre de? El padre de David, Dice David, Carmela. Perfecto, Carmela, check. Si ajá, estuviéramos en reunión presencial, te ponía una estrellita en la frente, como hacían en el colegio, ¿no? Perfecto, porque Jesé es el padre de David. Miren, y qué importante David cuando decimos que Jesús viene del linaje de David, cuando le gritan Jesús, hijo de David, ¿no? Entonces miren por ahí el tema. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Y ese retoño, ese hijo de Jesé, es David, el rey David. El añorado, el soñado, el idolatrado, el ensalzado, el subido hasta las nubes, ¿no? Y a veces, y vamos a estudiar también de David, nos daremos el gusto de tener una sesión entera del rey David y de verdad que podemos desmitificarlo. O sea, qué tan maravilloso era David. Es un ser humano y tenía los 1000 defectos como cualquiera. Pero en fin, ya lo veremos. Pero hay en la construcción judía posterior una idealización de David. Tanto que Jesús, hijo de David, saldrá del tronco de Jesé entonces un retoño, David. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Miren, aparece ya en Isaías el Espíritu del Señor. Ya no es el Espíritu de Moisés o el Espíritu de Elías, el Espíritu del Señor. En la línea de la reflexión de Diana de hace unos minutos, bingo, ¿no? Entonces, ¿cómo el proceso, porque los libros están yendo, como les decía, de más antiguo a menos antiguo, cómo en el proceso de redacción de la Biblia, cómo se va madurando en estos conceptos también. Entonces reposará sobre el retoño de Jesé, reposará sobre David el Espíritu del Señor. Y añade, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Pero les digo, esto es bellísimo. No sé si esto les evoca algo, hermanos. A ver, vale todo, ¿no? Estamos haciendo una tormenta de ideas. Cuando hablamos de esto, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios, ¿a qué nos lleva a pensar? Pero en una. los dones del Espíritu Santo. Exacto, Carmel.
Exacto. Los 7 dones. Falta uno. Entonces es una estrellita, otra estrellita en la frente. No vas a poder ahora ya lavarte la cara. 2 estrellitas. Son los dones del Espíritu Santo. Y miren, los dones del Espíritu Santo que los tenemos y los vamos a ver después, cómo se escriben y cómo se redactan y cómo. Miren desde dónde aparecen de una manera tan clara, directa y linda en el libro de Isaías, capítulo 11. Ese es el primer Isaías, ¿no? El primer Isaías. Entonces, el Espíritu del Señor se posará sobre David. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. ¿Cuál faltaría para los 7 dones del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Templanza. Templanza. Claro, y ahí están los 7. Excelente. Y sigue diciendo nuestro queridísimo Isaías, él, y cuando habla de él, habla del retoño de Jesé, ¿no? Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Entonces, ya cuando empezamos a leer así, digo, ¿está hablando de David o está hablando del Espíritu del Señor? Ya ahí nos empezamos a cuestionar. El Espíritu del Señor no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. El soplo de sus labios. ¿Se acuerdan el soplo de los labios de Dios en el segundo relato de la creación? Le infunde vida a Adán. Dice, la justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Tremendo, tremendo Isaías. Entonces ya tenemos este avance, ¿no? Del espíritu de Moisés al espíritu de Elías al espíritu del Señor. Y avanzamos otro poquito con Isaías también. Y tenemos en Isaías 42, del 1 al 7. Miren, este Isaías ya corresponde al segundo Isaías, que lo veremos después. El siervo y el espíritu. ¿Quién puede leer? Yo leo. Adelante. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y las cosas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Muchas gracias, Rita. Qué lindo lo que has leído. Otra vez aquí el texto podría confundir, pero no tiene por qué. Miren, cuando empieza leyendo nuestra hermana Rita, este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. ¿De quién están hablando? ¿Está hablando Isaías de él mismo o es que Isaías está poniendo las palabras del Señor? ¿No? Entonces el Señor dice, este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Miren. Y en el segundo párrafo, así habla Dios el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que en ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Entonces,
sentimos cómo el concepto, ¿no? El Espíritu de Dios. El Señor pone su Espíritu sobre el profeta. Y luego pone su Espíritu sobre los que caminan por la tierra. Y dice en la segunda mitad del segundo párrafo: yo, el Señor, te llamé a la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Miren qué tal Isaías, ¿no? Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné. Y luego dice, para hacer luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. Para abrir los ojos de los ciegos. Y recordamos cuántos milagros de Jesús abriendo ojos a ciegos. Hacer salir de la prisión a los cautivos. Y tú dirías, eso ya no es tanto de Jesús, ¿no? Abrir los ojos a los ciegos, sí. Pero hacer salir de la prisión a los cautivos, ya no tanto, pero sí, mira, si lo leemos completo. Y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Claro que ahí funciona Jesús perfectamente, porque justamente los milagros de Jesús apuntan en la línea de liberarnos de las tinieblas, liberarnos del cautiverio. Y entonces no solamente le devuelve la vista al ciego, sino la capacidad de oír al sordo y la capacidad de caminar al paralítico. Los libera de esa cautividad, de esa prisión. ¿Pero quién lo está diciendo? Isaías, 700 años antes. Entonces, bueno, pero el concepto del espíritu, ¿cómo se va enriqueciendo? ¿No? ¿Estamos? A ver, si quieren intervenir, me avisan, si no avanzamos otro poquito. Seguimos con Isaías. Este ya es el tercer Isaías, hermanos. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. El espíritu y la unción. A ver, ¿quién pudiera leer? Yo. Bien, Karim, gracias. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de esperanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Gracias, Karim. Mire, en este tercer Isaías, como referencia un poquito mayor, los tres Isaías tienen momentos históricos distintos, porque miren, en resumen, ¿ya? Con cargo, como dije, a verlo con detalle, pero el primer Isaías corresponde al período de el reino del norte amenazado por la fuerza extranjera. El segundo Isaías, y el reino del sur. El segundo Isaías corresponde al pueblo de Israel ya exilado, en el exilio. Y el tercer Isaías corresponde al pueblo que retorna a Jerusalén. Entonces ustedes ven en uno y otro Isaías diferentes tonos. Uno es el pueblo amenazado, dos es el pueblo ya sometido y tres es el pueblo, entre comillas, liberado por Ciro el persa que regresa. Entonces el tono es diferente, el ánimo es distinto. Y en este tercer Isaías empieza lo que ha leído nuestra hermana Karim. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros. Qué cosa, de verdad, qué lindo. Y cómo entonces el concepto del Espíritu
Acá, clarísimo, el Espíritu del Señor. ¿Ok? ¿Lo vamos viendo? Y a ver, avanzamos otro poquito. Y teníamos en Isaías 63, que también corresponde al tercer Isaías. Tenemos una lectura que son 2 páginas. O sea, el que se ofrezca, lee las 2. La rebeldía contra el Espíritu Santo. Yo leo. Sí, Julia, gracias. Recordaré los favores del Señor. Alabaré sus proezas por todo el bien que nos hizo, en su compasión y en la abundancia de su misericordia. Él dijo, realmente son mi pueblo, son hijos que no decepcionarán. Y Él fue para ellos un salvador en todas sus angustias. No intervino ni un emisario ni un mensajero. Él mismo en persona los salvó por su amor y su clemencia. Él mismo los redimió, los levantó y los llevó en todos los tiempos pasados. Pero ellos se rebelaron, está mal. se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Entonces él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. Ellos se acordaron de los días del pasado, de Moisés, su servidor. ¿Dónde está el que hizo subir de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso dentro de él su Santo Espíritu? El que hizo marchar su brazo glorioso a la derecha de Moisés, el que separó las aguas delante de ellos para ganarse su renombre eterno. ¿Dónde está el que los condujo por el fondo del océano, como a un caballo por el desierto, sin que ellos tropezaran? Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio un descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Gracias, Julia. Muchas gracias. Entonces, miren, hermanos, aquí, ¿no? Sigue, este es el tercer Isaías. Y nos habla cómo el pueblo se rebela y aflige el Santo Espíritu. Y entonces él se volvió su enemigo, combatió contra ellos. Y ellos se acordaron de los días del pasado. ¿No? Es esta explicación de los profetas de que la desgracia del pueblo de Israel viene a partir de que el pueblo le da la espalda a Dios. Entonces se rebelan y afligen su Santo Espíritu. Para los fines de nuestro tema, que es el Espíritu Santo, miren entonces cómo, nuevamente repito, cómo el concepto va de menos a más. De verse el espíritu de Moisés al espíritu de Elías, ahora es el espíritu del Señor, el Santo Espíritu. ¿No? Y entonces, a ver, leemos un poquito, acá está el profeta Ezequiel. Ezequiel es en el orden de importancia, entre comillas, por lo largo del escrito, es el tercer profeta. El más largo, ya dijimos, es Isaías, el que más escribe. El segundo es Jeremías, que es maravilloso también y le dedicaremos una reunión entera. Y el tercero es Ezequiel, que también merece ser estudiado con calma. Leamos este texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 23 al 27. Corazón y espíritu nuevos. Yo santificaré mi gran nombre, profanado de entre las naciones, profanado por ustedes, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países, y los llevaré a su propio suelo.
Lo rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos, y que observen y practiquen mis leyes. Gracias, Diana. Buen énfasis. Da mucha claridad en lo que hemos visto, ¿no? Miren, empezando nomás, aprovecho el pánico, ¿no? Cuando dice Ezequiel, empezando la tercera línea, dice, las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas. Entonces, este conceptito oráculo del Señor, que vemos bastante repetido en los profetas, ¿cómo se lee? Se lee que el profeta dice, ojo, de una manera tan como una clave de lectura, el profeta nos está diciendo, yo no soy yo el que habla, es el Señor el que habla. Entonces, ¿quién dice, las naciones sabrán que yo soy el Señor cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas? Quien habla es el Señor. Y cómo en la clave de escritura y en la clave de lectura que nos dan los profetas, ¿cómo se transmite? Diciendo oráculo del Señor. Entonces, eso nos ahorra el explicar. Ojo, ahora no soy yo el que habla, es el Señor el que está hablando. ¿Ok? Entonces, para que les quede clarito. Ayuda bastante siempre que leemos a los profetas. Yo santificaré mi gran nombre, profanado en las naciones, profanado por ustedes. Claro, ya habíamos leído antes en Isaías, al final. Profanado por ustedes, el pueblo que da la espalda. Dice, yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo, a la tierra prometida. Los rociaré con agua pura. ¿Para qué? Para que queden purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos, esos falsos dioses a los que rinden culto. Y esta parte ya se pasó, ¿no? Les daré, tercer párrafo, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Qué lindo y a la vez qué duro, ¿no? Decirle a este pueblo que tiene un corazón de piedra, que nos hace acordar cuando el pasaje, Pablo. el pasaje en el Evangelio según Juan de la boda en Caná, cuando Jesús dice, llenen esas tinajas de piedra, y en esas tinajas se llenen de agua esas tinajas de piedra, y entonces el agua dentro de la tinaja se convierte en el mejor de los vinos. La tinaja de piedra, el corazón de piedra, ¿no? Entonces, en varios momentos hay otros momentos también, sí, en que este juego se usa, pero miren desde Ezequiel. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra, corazón duro, corazón seco, corazón que no siente, y les daré un corazón de carne. Y añade, y donde entra el espíritu, infundiré mi espíritu en ustedes. Son palabras del Señor, por eso dice oráculo del Señor. El Señor infundirá su espíritu en nosotros, para que sigamos sus preceptos y observemos y practicamos sus leyes. Pero es lindísimo, ¿no? Es lindísimo, pero además vemos cómo entonces el concepto del espíritu, cómo se va madurando. Estamos de un concepto más limitadito al espíritu del Señor, al Santo Espíritu, y este Señor que dice, infundiré mi espíritu en ustedes, que nos haría pensar fácilmente, yo creo que ya todos estamos alucinándonos en la dación del Espíritu Santo, ¿no? En ese maravilloso Pentecostés. Pero estamos en Ezequiel más o menos sus 600 años antes de Jesús. Miren. Y a ver, otro poquito. Este pasaje tiene 3 páginas porque otra vez la letra es grande. El famoso pasaje de los huesos secos. Leamos esto, lo comentamos y ahí quedaríamos, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Es Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí,
Y el Señor me sacó afuera por medio del Espíritu y me puso en el valle. Me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos de todas las direcciones. Y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo, hijo de hombre, ¿podrás revivir estos huesos? Yo respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos diciéndoles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes y haré crecer carne sobre ustedes. Los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Sí, continuamos, Rita. Sí, yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras profetizaba, se produjo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubría de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu, así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos para que revivan. Yo profeticé como él me lo había ordenado y él y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Continuamos. Claro. Por eso profetiza diciéndoles, así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes y los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Gracias, Rita. Excelente. Y yo creo que ya yo creo que en todos, poquito más, poquito menos, pero en todos está que revolotea el alma, ¿no? ¿A qué se está refiriendo este Ezequiel que dice, son palabras que el Señor pone en mi boca, con estos huesos secos, ¿no? No sé si lo desarrollamos ahorita o lo dejamos como tema de reflexión y empezamos allí el próximo jueves, porque la hora nos ha ganado. Podría ser para darle, empezar con fuerza, con energía, y que ustedes tengan la oportunidad de volverlo a leer, Ezequiel 37, del 1 al 14, y a ver qué les evoca. Hay bastante, hay bastante. Y les digo algo, no digo más que una palabra, resurrección. A ver si es que estamos en el Antiguo Testamento. Los judíos mayoritariamente no creen en la resurrección, pero Ezequiel, ¿qué nos dice si no acá? A ver, ¿no? Que quede mejor como tareita, piénsenlo. Y el próximo jueves, a las 8 de la noche, comenzamos con los huesos secos. Vamos a partir de aquí, vamos a ver un poquito más del Antiguo Testamento y ya el próximo jueves entramos al Nuevo Testamento y ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, a ver, hasta aquí quedamos y les doy la palabra. Si quiere alguno de ustedes, por favor, con toda confianza, manifestarse, explicar, comentar. ¿Sí?
No se peleen. Manuel Pablo. Manuel Pablo. Sí, Julia. Dale, adelante. El Espíritu Santo realmente es, nos sentimos llenos del Espíritu Santo esta noche, Manuel Pablo. Conocer estos pasajes bíblicos que nos ilustran y nos llevan a interiorizar dentro de nosotros la grandeza de un Dios que nos ama tanto, que tuvo un plan perfecto, y esta parte del Espíritu Santo es tan importante para cada uno de los hijos de Dios. Gracias infinitas por este tema. Realmente estar en comunicación con el Señor, hacer el bien, tener esos dones del Espíritu Santo, y todo esto es realmente grande para nosotros. No, a ti gracias, Julia, y a través tuyo y a todos los compañeros y compañeras de este grupo, que realmente el Espíritu Santo merecía y merece esta atención y mucho más, ¿no? Y a veces podríamos decir como que escribiéramos una novela, el Espíritu Santo, el gran desconocido, ¿no? Y no tiene por qué ser así, sí es Dios. Pero vamos a ir descubriéndolo, estamos en ese camino, es una primera reunión y tendremos por lo menos 2 o 3 más. Ya veremos el ritmo que podamos avanzar. No hay apuro, ¿no? Tampoco es hacerla larga, sino lo justo. Y creo que el tiempo que requiera lo vamos a ir determinando nosotros. Pero aquí llegamos, les agradezco mucho. Queda la tarea de los huesos secos, ¿no? Y terminemos, por favor, con una oración. ¿Quién puede hacerla? Yo lo puedo hacer.